Entonces, nuevamente, tenemos problemas prácticos. Limitaciones de presupuesto, no nos alcanza para hacer repeticiones, no nos alcanza siquiera para hacer el experimento completo. ANOVA nos permite analizar escenarios de esta clase. Entonces, lo chiva es que podemos recabar información y podemos identificar qué tan valiosa es esa información que estamos recabando. ANOVA nos permite hacer eso. Entonces, la pregunta del millón. Para hacer análisis de varianza, ¿cuál es la mínima cantidad de datos que se requieren? Podemos tener dos grupos A y B y dos grupos con un dato cada uno. ¿Podemos hacer análisis de varianza ahí? No, porque no podemos estimar la varianza. La respuesta es requerimos tres datos. Requerimos que alguno de ellos tenga uno más para estimar varianza. Y esto sirve para aplicarlo en un escenario donde se dice que la varianza es homogénea a través de los grupos. Es un supuesto que tenemos antes de la información. Pero nosotros para trabajar con ANOVA necesitamos al menos dos datos, que es estimar, lo necesario para estimar la varianza. 3 es dos es peor de nada, ¿verdad? Es lo mínimo que el mínimo básico. 3 es lo que se utiliza típicamente en biología y química por razones prácticas. Sin embargo, nosotros científicos de la computación tenemos que aplicarle de 5 a 15. Si ustedes revisan en la literatura, dice que si tenemos menos de 9 grupos, tienen que ser al menos 15 replicaciones. Y si tenemos más de 9 grupos, tenemos que tener 20. Sin embargo, en investigaciones similares dentro del área de las ciencias de las computaciones está entre 5 y 15 repeticiones. La respuesta es las suficientes para estimar la varianza. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad, Kenneth? ¿Qué pasaba si un profesor lector le dice que por qué 5 repeticiones, que eso no es suficiente? ¿Usted qué respondía? ¿Se acuerda? Ok, lo que tenía que decir era que 5 era lo mínimo requerido en el experimento para calcular varianza. No, él le dice, no, para estimar varianza es 2, pero eso es un resultado de varianza muy malo. Este, pero dígame, ¿por qué 5? ¿Por qué 5 y no 6? ¿O por qué 5 y no 4? Ah, porque era muy caro o muy difícil para sacar cada dato. Un profesor muy incómodo. Porque si usted lo agarran en eso, usted se queda así, porque eso puede pasar, de que el maje venga a sacar su doctorado en estadística en una universidad carguísima, así con que análisis de varianza en esta tesis va a haber. Entonces, una respuesta elegante que usted puede dar en ese escenario, pues, para que ustedes vayan ensayando también, es decir, en ANOVA lo que se necesita es una estimación de la varianza. La literatura es muy variada en la cantidad de repeticiones que se aplican en un escenario. Encontré en pruebas médicas desde 150 hasta 38. Incluso una solo aplicaban 9. En investigaciones similares, noté un patrón entre 5 y 15. Yo hice experimentos previos y a partir de 5 replicaciones la varianza no variaba de manera significativa. Por eso lo consideré suficiente para el experimento. Vea qué chiva esa respuesta, Kenneth es, ejecuté experimentos previos y a partir de 5 replicaciones la varianza no el valor de varianza no variaba, entonces consideré que era suficiente para el experimento. Entonces, Está bien. y ahí yo le diría, sí, Kenneth, muy bien.
Lo que sería mala nota es que sea yo el que esté en tu tribunal y sea yo el que te empiece a destazar, siendo yo el que te di el curso, ¿verdad? Pero, Al menos eh, también tengo la respuesta. sí, sí, al menos te estoy preparando, pero esas son las cosas que tenemos que tener presente. Entonces, para que sepamos cómo funciona eso.